Muy buenos días, niños. Vamos a iniciar nuestra clase de sociales haciendo una dinámica para llamar a la lluvia. Que llueva la Virgen de la Cueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan, la luna se levanta. Que llueva la Virgen de la Cueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan, la luna se levanta. Que sí, que no, que caiga el chaparrón. Que sí, que no, que caiga el chaparrón. Y eso es todo, niños, y continuamos con la clase de sociales. Bueno, chicos, después de nuestra dinámica de llamar a la lluvia, vamos a continuar con el tema de sociales del día de hoy. Pero primero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se recuerdan que con ustedes primero estábamos viendo el continente de Europa durante la Edad Media aproximadamente? Edad en la que habían castillos, habían reyes, habían princesas y habían aldeas. Pero sobre todo esto había bastante desigualdad. No sé si ustedes se recuerdan la historia esta de la Cenicienta, donde cómo vivía Cenicienta y cómo vivía el rey, ¿verdad? Entonces ahí era una gran desigualdad. Todo esto, desigualdad, ya empezó la gente a pensar, y están los grandes pensadores que generaron nuevas ideas como Montesquieu. Montesquieu dijo, no más reyes, y dijo, vamos a dividir el poder por estado, y los poderes del estado van a ser el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, o sea, ahora actualmente es el presidente quien aplica las leyes. Nosotros podemos ver todos los días o algunos días donde Yamatei dice cuáles son las leyes y se deben de acatar, ¿verdad? Luego está el legislativo, quienes redactan las leyes. En el Congreso ellos dicen las leyes que el presidente les ha dicho. Y el judicial es quien juzga las leyes. Si usted no cumple la ley de quedarse en casa de las 6 de la tarde en adelante, ¿qué pasa? Se va preso, ¿verdad? Entonces ahí va usted a un juzgado, lo lleva y ahí se queda detenido. Pues en eso estaban en el continente europeo. Mientras tanto, ¿qué pasó? Colón descubrió América. Aquí tenemos el mapa de América. Colón descubrió América un 12 de octubre de 1492 y se corrió el rumor de una nueva tierra, y entonces ya repasamos y ya vimos que vinieron los franceses, ingleses, holandeses, los españoles principalmente. Pero en esta ocasión estaremos hablando del tema que está en la página 85, la independencia de las 13 colonias. Y esto se refiere a la independencia de Estados Unidos, que son sus 13 colonias. Así que nosotros vamos a leer en la página 85, nos vamos a ubicar ahí para la clase del día de hoy. Ok. Para tener referencia del tema, les voy a también vamos a ver un link donde nos va a hablar acerca, un audiovisual, donde vamos a ver acerca de la independencia de las 13 colonias inglesas para que nos quede un poquito más claro este tema. Independencia de las 13 colonias. ¿Qué es una independencia? Una independencia se caracteriza inicialmente por el hecho de salir del dominio de una nación, persona o gobernante, ya sea de manera cultural, religiosa, social, terrenal o política. Ya sabiendo esto, vamos a mencionar cómo surgieron las 13 colonias y cuáles eran. ¿Cómo surgieron estas colonias y cuáles eran? Las colonias inglesas comenzaron a ser fundadas a partir de los siglos XVI y XVII. Estos fueron territorios pertenecientes a la corona inglesa. Antes de esto, la mayoría del Atlántico Norte se encontraba controlado por la Marina Española, y fue hasta 1567 que Isabel I de Inglaterra dio el permiso de atacar a las colonias españolas mediante la piratería. Esto provocó la derrota de la flota Invencible, que fue una respuesta enviada por Felipe II de España como respuesta a estos ataques.
Y es aquí donde comienzan a llegar ingleses, franceses y holandeses, entre otros de distintos países, pertenecientes a clases beneficiadas, buscando obtener riquezas y beneficios. Y también llegaron grupos de personas en contra de la Iglesia buscando libertad de ella. Las 13 colonias. La primera colonia que surgió fue el estado de Virginia. Esta fue la primera colonia permanente en 1607. Un dato curioso es que esta recibió este nombre por honor a la reina Isabel I, que era conocida como la Reina Virgen. La segunda colonia fue Massachusetts en 1620, de ahí Nueva Hampshire en 1623, Maryland en 1632, Rhode Island y Connecticut en 1636, Delaware en 1638, Carolina del Norte en 1633, Nueva Jersey y Nueva York en 1664, Carolina del Sur en 1670, Pensilvania en 1681 y Georgia en 1732. A pesar de que las colonias tuvieran autonomía en asuntos internos, estas se encontraban debajo del control de Gran Bretaña. Posteriormente vamos a mencionar en qué consistió la independencia de las 13 colonias. ¿En qué consistió la independencia de las 13 colonias? Fue un movimiento ocurrido entre 1776 y 1783, finalizado con la derrota de Gran Bretaña en la firma del Tratado de París. En este tratado se reconocía la independencia de las 13 colonias como los Estados Unidos de América. A continuación, vamos a empezar a decir cómo surgió esta idea en que se independizaron las 13 colonias. ¿Cómo surgió esta idea? Principalmente fue gracias al mandato de George III, pues este desatendía muchas medidas y necesidades que los colonos tenían, o al menos algunas las dejaba a medias. Sin embargo, al movimiento principalmente encabezado por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, entre otros, fue para independizarse del mandato inglés y así constituir Estados Unidos de América. También vamos a mencionar una de las causas externas que provocó la independencia de las 13 colonias. ¿Cuáles fueron las causas externas? Una de las causas externas fue la Ilustración, en la cual hizo cambiar la forma de pensar de los colonos. Gracias a esto, se dieron cuenta que la iglesia estaba controlada al pueblo a través del rey. Al enterarse de esto, las colonias empezaron a cuestionar al rey y a la iglesia. Esto provocó que empezaran a hacer grupos o organizaciones, en la cual se reunían los colonos y saqueaban los barcos, con el fin de afectar al rey y a la iglesia. Esto era mejor conocido como la fiesta del té. A continuación vamos a mencionar unas de las causas internas que provocaron la independencia de las 13 colonias. ¿Cuáles fueron las causas internas? Algunas de las causas internas fueron las limitaciones comerciales e industriales que daban preferencia a la metrópoli, los altos impuestos que la corona exigía a las colonias. Los colonos de la Nueva Inglaterra, quienes poseían ideas democráticas, aspiraban a tener sus propios representantes en el Parlamento inglés, con el fin de que estos intervinieran en asuntos relacionados con las colonias. Vamos a ver cómo lograron solucionar ese problema. Este problema se solucionó firmando un tratado de independencia, en el cual se declaraba que las 13 colonias dejarían de pertenecer a Inglaterra y así se formó una nueva nación. Dicha nación ahora es conocida como Estados Unidos. ¿Qué beneficios consiguieron? Los beneficios que consiguieron fueron independizarse exitosamente para después convertirse en una de las superpotencias a nivel mundial. ¿Qué aportaron gracias a esto? Después de firmar el tratado y conseguir independizarse, se creó un nuevo gobierno dividido en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y así lograr ofrecer un mejor trato a sus pobladores y ofreciéndoles libertad de voto y de expresión. ¿En qué consisten los 3 poderes? El poder ejecutivo es un representante de una nación y aprueba las leyes creadas por el poder legislativo. El poder legislativo es el encargado de crear leyes. El poder judicial es el encargado de hacer valer las leyes y que todos las cumplan. ¿Cuáles fueron sus más grandes consecuencias? Algunas de sus consecuencias fueron la creación de estados independientes en América del Norte, la creación de un nuevo sistema de gobierno diferente al tradicional, reconocimiento de las 13 colonias como los Estados Unidos de América, expansión económica y territorial de los Estados Unidos, convirtiéndose así en la más grande potencia mundial actualmente.
¿Cuál es la importancia de la independencia de las 13 colonias? La importancia que esta independencia tiene reside principalmente en las aportaciones que dio tanto a su país como al mundo. Un ejemplo es que esta independencia fue la primera que tuvo lugar en América, dando como consecuencia una constitución y posteriormente al primer presidente de Estados Unidos. Y todo esto gracias a la inconformidad del pueblo hacia las medidas políticas y económicas que se habían impuesto. Con esto concluimos el video. Gracias por vernos. Luego de haber visto el video anterior, llegamos a las siguientes conclusiones, ¿verdad, niños? La independencia de las 13 colonias fue aproximadamente los años 1600 a 1800 aproximadamente. Colono viene de la palabra colonia o provincia o tierra. Los colonos eran quienes cultivaban la tierra a cambio de un alquiler. Los colonos eran personas que habían migrado o a la fuerza o voluntariamente aproximadamente en los años 1600 a 1640. Y aquí fue donde viene. Estos colonos les alquilaban la tierra los ingleses, pero les estaban cobrando ya muy caro, ¿verdad? Por el alquiler de estas tierras. Entonces se dieron estas causas para la independencia de las 13 colonias. Las causas fueron, número 1, las ideas de la Ilustración, las ideas que habían surgido allá en Europa, ¿verdad? Pero recuérdense que ahorita estamos aquí en América. Los altos impuestos que había puesto la corona inglesa a los colonos que vivían aquí en América. Por otro lado, no les permitían tener representación en el Parlamento. No valían, no tenían voz ni voto, y esto era algo que ellos tenían esa molestia, no sentían que no pertenecían ni allá ni pertenecían aquí, entonces ellos tenían esa molestia. Además, ellos querían salir del dominio ya de una nación que se encontraba hasta el otro lado del océano Atlántico. Para recibir noticias, órdenes e instrucciones aproximadamente eran 3 meses de viaje, 3 en ir y 3 en venir, eran aproximadamente 6 meses. Otra cosa, también ellos querían tener su propia cultura, su propia religión y su propia política. La religión de estos colonos no era católica, fíjense, estos eran más protestantes, eran más evangélicos, podríamos decir así. Quienes eran más católicos eran los españoles, quienes eran protestantes eran estos colonos que ellos habitaban o habían conquistado o habían trabajado las tierras en Estados Unidos. En la página 85 vamos a leer, por favor, vamos a ubicarnos en el mapa que está ahí, donde están las 13 colonias. Con tu dedo índice quiero que vayas localizando cada una de las colonias que yo te voy a indicar. Empecemos. Localicemos Florida. Florida actualmente es Miami. Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Virginia, Pensilvania, Nueva York, y esas Massachusetts o Boston, ¿verdad, niños? New Jersey, Delaware, Maryland, esas eran las 13 colonias. Ahí fue donde inició los Estados Unidos a tratar de colonizar o a tratar de trabajar las tierras, ¿verdad? Entonces aquí concluimos esto para terminar las 13 colonias inglesas, pero cuando ya estaban aquí en América. Siendo así que Estados Unidos fue el primer país en América en lograr independizarse de los reinados europeos. Ahí es donde ya terminan los reinados y empezamos a ser países. Por eso estábamos hablando de los 3 poderes del Estado, que es el ejecutivo, presidente, legislativo, diputados y judicial, que son todos los jueces. A partir de que Estados Unidos se independiza,
50 años después aproximadamente empieza a independizarse todos los países de América. Empieza a independizarse Guatemala. Nosotros, ¿cuándo nos independizamos? A ver, ¿quién me dice cuál es la fecha de independencia de Guatemala? Les voy a poner puntos en el cuadro de valores. Los extraño mucho, de veras. Entonces, fue el 15 de septiembre de 1821. Y Estados Unidos se independizó, imagínense, en el 1775. 50 años aproximadamente nos logramos independizar nosotros, ¿verdad? ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Fue George Washington. Él es su primer presidente y de ahí en adelante Estados Unidos ha sido una gran nación que cree y confía en Dios, porque así dicen ellos, ¿verdad? En Dios confiamos, dicen. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy de estudios sociales. Espero les haya gustado. Les mando un abrazo desde el fondo de mi corazón. Gracias por quedarse en casita. Sean obedientes con sus papás. Les voy a dejar por escrito en la plataforma cuál va a ser su tarea que tendrán que hacer para el día de hoy. Hasta pronto, niños.